es que él se baja para no hacer doble ruido. Si quieres saludar, mi amor, buenos días. No sé si ya llegaste abajo, pero buenos días. Yo estoy súper, súper contenta. Creo que hemos llegado a un tiempo de cumplimiento. Creo que hemos entrado a una nueva temporada totalmente como iglesia. Creo que ha sido una temporada súper, súper anunciada y creo que en septiembre Dios empezó a hablar de una manera bien directa, como dice Héctor, estamos viviendo tiempos acelerados. El año pasado, en abril, Dios declaró que ya no vivíamos un tiempo cronos, sino un tiempo kairos, un tiempo en donde lo que nos va a guiar no son los meses ni los años, lo que nos va a guiar es el cumplimiento profético que estemos viendo, porque se están enganchando la palabra cumplida, se está enganchando, las promesas de Dios se están eslabonando, por decirlo así, y eso es lo que a nosotros nos debe estar guiando. Ya no es que si cambió simplemente el año o si cambió cualquier situación, incluso política, no, son los hechos proféticos lo que nos va a estar guiando. El aceleramiento en el cumplimiento de los tiempos proféticos se convierten en nuestros tiempos. En septiembre empezó a declarar el Señor de maneras diferentes. Yo me voy a enfocar un poquito en Cantares 2, desde el versículo 8 que habla de la voz de mi amado. Estoy en Cantares 2:8, la voz de mi amado, he aquí, él viene. Y es el clamor que se está escuchando de una manera muchísimo más fuerte de la pandemia para acá. Yo creo que desde antes siempre hemos hablado, nos hemos emocionado, hemos participado de la Santa Cena con el grito, el anhelo de Él viene, Él viene. No, tenemos un pacto eterno, Él viene. Pero esta ocasión ya me fascina esta porción que habla, Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados, y mi amado es semejante al corzo, al cervatillo, he aquí, está tras nuestra pared, o sea, ya habla de un tiempo corto, ya habla de un está llegando, ya habla de una manifestación que se empieza a dar y de repente el 10 nos marca la diferencia. Ya mi amado habló, o sea, ya habló. Y yo sé que tu amado y mi amado es el mismo. Yo sé que Jesús es nuestro amado. Nos está hablando a ti y a mí. Y el grito del amado es, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven a una intimidad. Dios está llevando a la iglesia a una intimidad sin precedentes, a una intimidad extremadamente profunda. De hecho, la palabra intimidad es lo que significa lo más cercano, lo más profundo. Eso es el sentido de la palabra. Y aquí vemos al Señor que nos lleva a más profundidades en Él. Y algo que amo, ya ha pasado el invierno. Es cierto, hemos tenido muchísimas pruebas a nivel mundial, como generación, como nación, metidos en muchísimas cosas, como provincias incluso. Más sin embargo, veamos lo que veamos, para la iglesia el tiempo de invierno ha pasado, se han mostrado las flores en la tierra y ¿sabes qué muestran las flores en la tierra? Cuando se muestran los árboles con flores, lo que quiere anunciar es que se está embelleciendo porque viene el fruto. La flor me anuncia el fruto. Y la clave en el versículo 12, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Repite, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La palabra levántate que utiliza el Antiguo Testamento, que es similar al Nuevo en el sentido de definición, de concepto, es una palabra en hebreo, kum, que significa despierta, que significa vuelve a la vida, que significa ponte firme en tus pies, levántate. O sea, ya no es tiempo de estar sentado, levántate. Ya pasó el tiempo para que lloremos, no sepamos por qué pasó, Señor, esto es muy difícil, muy fuerte, ya pasó. Ahorita es tiempo de que
vuelvas a la vida, de que te despiertes, de avivar, es el concepto de avivar, volver a la vida, de que nos levantemos. Y empieza hablando, el tiempo de la canción ha venido. ¿Qué significa el tiempo de la canción ha venido? Lo que pasa es que cuando llegaba la gran cosecha en Israel, los agricultores, al ver el fruto, se regocijaban y era tal la alegría que empezaban a cantar. Recogían la cosecha cantando, recogían el fruto cantando, porque eso anunciaba a la nación tiempo de prosperidad. Ya llegó el tiempo de fruto, sí hay papa para comer, sí hay provisiones para vivir. Dios nos ha bendecido, tenemos los recursos. Y esa era la explosión del canto. Y me habla, y en nuestro país se ha ido la voz de la tórtola. De hecho, fíjate que hay versiones antiguas que cuando dice el tiempo de la canción ha venido, lo traducen las versiones antiguas, el tiempo de la poda ha llegado, porque habla del fruto, habla de recoger el fruto y también tiempo para decir que Dios está aquí entrado un año de cambios extremos, cambios donde toda estructura humana caerá, cambios donde no prevalecerá el reino o el aglutinamiento solo de uno, sino es un avivamiento sin nombre y sin rostro, donde solo Jesús será levantado. Y me habla de la manera más hermosa. En nuestro país ha oído la voz de la tórtola. La tórtola es un ave que en Israel cuando hace frío sale, migra, cuando hace frío migra, pero regresa en el tiempo de la cosecha, porque es tiempo de flores, porque es tiempo de fruto, porque ha cambiado el clima, ya cambió el clima, es el tiempo de cosechar. Hemos entrado al tiempo de cumplimiento de la gran cosecha, donde vamos a lanzar las redes y se van a llenar de peces, donde tenemos que estar preparados no solo para evangelizar, sino preparados para poder consolidar, para poder dar un seguimiento. La tórtola es de la familia de las palomas. Y simplemente si tú vas a un diccionario y hablas de tórtola, te dice que es el símbolo, el ícono del amor. Los tortolitos, ¿no? A Marco y a mí, cuando éramos novios, nos decían, ay, los tortolitos. Porque Marco estaba locamente enamorado de mí, obviamente, ¿verdad? No, por favor, hasta el día de hoy. Y yo de él, ¿verdad? Entonces se reflejaba, era un canto de mirarnos, era un concierto en silencio, porque cuando el amor prevalece, las palabras a veces hasta sobran, ¿verdad? Pero es un canto que todo el mundo escucha. Y es el canto que Dios está levantando. ¿Sabes por qué canta el tortolito cuando regresa a Israel? Cuando está el tiempo de cosecha, se escucha la voz de la tórtola. Está cantando el tortolito. ¿Y sabes para qué canta? Para enamorar a la novia. Y Jesús ha llegado y se escucha el canto. Tiempo de cosecha, iglesia. Tiempo de amores. Tiempo de intimidad. Como nunca antes la has vivido. Todo lo que hemos vivido antes se queda corto a lo que viviremos. Todo el tiempo que hemos tenido antes con el Señor y que nos llena, tenemos una historia con Dios, tenemos una historia que se ha escrito aún en el cielo y aquí nuestras vivencias con Dios se intensificarán y profundizarán de una manera gloriosa, gloriosa. Y este tiempo de intimidad me hace mirar el fruto. La higuera ya echó sus higos, las vides están en cierne, dieron el olor, y vuelve a decir un levántate. Cuando la palabra de Dios habla de higuera, habla de Israel. Israel ya está lista para fructificar. Los ministerios cristianos que trabajan en Israel anuncian
que esta guerra, que la primera vez que en septiembre, en la fiesta de las trompetas, yo toqué y prediqué esta palabra que Dios me había dado para soltarla proféticamente y luego dar la base bíblica, fue justo en la fiesta de las trompetas, donde unos días antes se acababa de firmar la paz con Arabia, con los países de ahí, y yo me acuerdo que estaba compartiendo y dije, no me gustó a mí, yo, Claudia, no me había gustado, había escuchado un poco el discurso del primer ministro de Israel al respecto y la verdad no me gustó, sentí que ofendía a Dios y no me gustó, lo comentamos con mi esposo. Bueno, tampoco es que me preguntaron, ¿verdad? Pero no me gustó. Entonces, cuando yo estaba compartiendo esta parte de que ya llegó Israel al tiempo de fructificar y los ministerios que durante décadas se ha orado por Israel, hemos trabajado por Israel, vamos a ver la gloria de Dios y milagros inusuales en Israel. Yo estaba anunciando esto y de repente dije, mientras gritan y se alegran por la paz, como dice la escritura, vendrá la guerra, porque está escrito, y en esa guerra veremos nacer un florecer. Ahora, lo que me pareció sobrenatural es que cuando a las 2 semanas, ese 7 de octubre, llegó la guerra, o sea, una cosa es que Dios te muestre y lo digas, y otra cosa es que tus ojos la vean. Y fue fuerte. De hecho, yo me desperté con eso ese sábado que Marco estaba orando en Ecuador en clamor y que todo el mundo pues me dijo que era esto. Mi hijo se acordó y todo. Y sí, estamos llegando al punto donde Dios está llevando al extremo Israel, pero está trayendo fruto. Es lo que pasa a veces con la prensa. Al extremo apachurran la aceituna, pero del aceite virgen. Es lo que pasó con Jesús en el Getsemaní. El Getsemaní, que es un jardín de olivos, tenía y todavía tiene prensas al final del jardín, para que sepas para qué son las olivas. Jesús sabía en el Getsemaní para qué daría su vida, que sería totalmente consumida. Y viene también el tiempo para la higuera, que representa la iglesia. Jesús dijo en Juan 15, pues yo soy la vid verdadera y ustedes injertados en mí. Somos la vid. Es el tiempo de fructificar, es el tiempo de la gran cosecha, es el tiempo donde veremos milagros inusuales, es el tiempo donde orarás en la calle y verás los milagros sobrenaturales, donde a mí me pasó en México, en mi último viaje, caerá un epiléptico ante tus ojos y solo con tocarlo volverá a abrir los ojos, solo con tocarlo parará las convulsiones. Es el tiempo en que Dios nos estará llevando a lugares donde nunca hemos pisado y nos estará llevando específicamente a marcar el antes y a marcar el después en toda una generación. Y Dios me vuelve a invitar, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. Vamos a parafrasearlo, paloma mía, que estás en los agujeros de la iglesia, en lo escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Es el tiempo de salir, es el tiempo de ir hacia la cosecha, de recogerla, de retenerla, de levantar discipuladores. Dios me ha hablado que nuestros hogares, nuestras casas físicas, aquí donde estamos durmiendo, se van a convertir en casas de avivamiento. El avivamiento que viene, estábamos todavía en la pandemia, todas las noches orando, y el avivamiento que Dios me mostraba era como si fuéramos de la antigua, como si fuera de la época del Señor de los Anillos, qué sé yo, de Narnia, y yo veía esas casitas con la lámpara de aceite encendida y la veía que como que se atisbaba, se aumentaba la luz, como que tiene esa cosita que le das la vuelta y ¡prum! Y yo veía que eso hacían en los hogares y volteaba y veía más y como si yo me fuera, como si la cámara se alejara y yo fuera en mis ojos una cámara, veía que era a nivel barrios, a nivel ciudad, a nivel país, a nivel países, a nivel continente.
Y el Señor me decía, así se sostendrá el avivamiento, un avivamiento en familia, un avivamiento donde vuelvan sus casas a ser altares, donde sus casas se conviertan en casas de avivamiento, en casas donde no faltará la adoración, en donde no faltará la intercesión, pero tampoco faltarán los recursos, en casas donde fluirá el aceite fresco, como en la viuda. ¿Para qué? Para poder darlo a otros, para poder llenar otras vasijas, para poder llenar la vasija de otras vírgenes. Y era glorioso. Todavía estamos en el tiempo de llenar las vasijas de otros, de traer a otros. Y esto era glorioso. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, entiende. Este es tiempo de clamor, este es tiempo de la canción, este es tiempo de levantarnos, este es tiempo en donde el amado nos está hermoseando, el espíritu está planchando el vestido, pero hay un pero. Vamos a cazar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Ya no hay tiempo de jugar al cristianismo. Ya no hay tiempo. Mientras la iglesia está gritando, ven Señor Jesús, mientras el Espíritu y la iglesia estamos, Señor, ven, ven, ven. Jesucristo grita, santidad a Jehová, santidad a mi Padre. Ya no es tiempo de jugar al evangelio. Ya no es tiempo de un cristianismo en donde lo vivamos pensando en nosotros. Basta de seguir un cristianismo enfocado en nosotros. Este es tiempo de descubrir que siempre, siempre, desde siempre y para siempre se trata de Él, se trata de Jesús, se trata de mi Padre, se trata de dar la vida, se trata de obedecer, se trata de que la adoración se hágase tu voluntad, siempre tu voluntad y no la mía. Y mientras yo estaba en un lugar soltando esta palabra, hablando de esa iglesia que Dios levanta entendida, que entiende los tiempos, discierne los tiempos, son 4 características que Dios demanda. Se están levantando una iglesia entendida, que discierne los tiempos, una iglesia entendida, que discierne lo que está en el corazón de Dios, una iglesia entendida, que se mueve en estrategias espirituales y bajo el impacto del espíritu y el impulso del espíritu, una iglesia entendida, una iglesia que ya ha sido entrenada, ¿sí? Todo lo que hemos vivido en los años anteriores nos ha entrenado en palabra, pero ahora es tiempo de entrenarnos en el carácter también. Nos ha entrenado para que no importa si la oscuridad cubre la tierra como lo estamos viendo, en nosotros resplandecerá y amanecerá Jehová, resplandecerá su gloria, su presencia nos ha investido, una iglesia entrenada en carácter, el carácter de Cristo. La palabra carácter es marca, marca, es la marca de Cristo, es la impronta de Cristo. Cuando dijo Jesús en la moneda, ¿de quién es esta imagen? Del César, dar al César, pues ese es el tiempo en que el Señor nos mira y reclama, ¿de quién es la impronta de Claudia? Y que el Espíritu pueda contestar, es tuya. Es tuya, porque volvemos al diseño, es tuya mi Cristo, el carácter de Cristo, llegar a la estatura de ese varón se va forjando en nosotros una iglesia enfocada en Él y en lo eterno, en Él. Mi sueño es Él, mi anhelo es su corazón. Ama las generaciones venideras porque estamos asegurando la posta. Ama los Elías dispuestos a dejar el manto. Los Elías dispuestos no solo a entrenar, sino a dar, a desnudarse, a vaciarse en aquellos que Dios está poniendo bajo nuestro cuidado, esos niños, esos adolescentes. Yo soy fruto de hombres de Dios y mujeres que yo muchas veces he llorado y le he dicho a Dios, tanto se vaciaron en mí. Hablo de padres de avivamiento. Hablo de que vas a los registros de qué pasó en el avivamiento de Argentina. Uno de mis padres llegó. Hablo de qué pasó en México. Fue uno de mis padres quien lo... Hablo, hablo de que ahora me doy cuenta que discipular es vaciarte en el otro.
es no reservar nada, es vaciarte en el otro. No solo lo que tu conocimiento, sino vas a reproducir hasta el carácter que te estás vaciando en otro. Una iglesia enfocada en Él. ¿Qué tú quieres, Dios? Esta mañana, ¿qué tú quieres? Una iglesia enfocada en a dónde quieres que vaya, dónde quieres que abra la boca. ¿Qué puerta fue la que abriste, pero también qué puerta fue la que cerraste? Una iglesia apasionada por Él, apasionada, en donde podemos vivir los cambios. Mira, esto que vivimos a nivel país son cambios estructurales. Como Dios habló, un año de cambios, un año donde toda estructura humana caerá, toda estructura de hombre caerá, pero también en la iglesia, un año de cambios donde lo que estamos viendo es un hombre que Dios está usando como Ciro para traer una reforma a nuestra nación, para establecer el avivamiento glorioso, una reforma que traiga la iglesia a un avivamiento glorioso. Estamos viendo cambios, es un año de expansión, un año de expansión. Cuando hablo de expansión, no solamente es una extensión, la extensión es lineal, la expansión es explosiva. Veremos el crecimiento explosivo, veremos Isaías 54 cumplirse, pero ¿qué fue lo que Dios dijo? Pues ensancha el sitio, ensancha tus tiendas, agrándate, agrándate porque no habrá dónde meter tanto fruto, agrándate porque el tiempo es de expansión, agrándate porque el tiempo es explosivo, agrándate porque este tiempo de cosecha es sin igual, en donde miles de miles se convertirán y en donde veremos que tiene que estar la casa lista. Por eso, casas de avivamiento, para que no hay mejor lugar para poder discipular familias que una familia. No hay mejor lugar para vivir el cristianismo que tu casa. Y las iglesias nos convertimos en la unidad, en la unión de familias con un solo sentir para caminar juntas a la visión eterna que Dios nos ha dado. Ir, tomar la mano, es mi generación y la generación venidera. Es mi generación, la decisión que estamos tomando es la decisión de Deuteronomio 30. Elijo la vida, Señor, para que viva yo y mi casa, pero reclamo también mi casa espiritual, pero reclamo también mi casa que es generacional. Ecuador no es mi visión, mi generación 2021, esa es mi visión. Niños, adolescentes, los matrimonios, aún esos ancianos que están siendo renovados no morirán sin ver el mover de Dios. Qué hermoso saber que cuando nace Jesús, hermoso saber que hay un Simeón, que hay una Ana, pero también están los discípulos adolescentes, pero está la madre que recién era adolescente. ¡Qué hermoso! Saber que Dios metió y que no sacó y que Joel 2:28 no excluyó a nadie, pero tenemos que asegurar la posta en las nuevas generaciones. Tenemos que asegurarla. Y en medio de todo esto, Dios me dice una iglesia apasionada, apasionada como el tórtolo, que está ya lista, que ya discierne, mira, escucho la voz de mi amado que me dice que me ama. Yo sabía que me amaba, yo escuchaba, pero ahora me canta, como Sofonías 3:17, el Señor está, ¿verdad? Rodeándote, callará de amor, levanta cánticos delante, Jehová está en medio de ti, ¿verdad? Es increíble, se gozará con cánticos, es la tórtola, es el novio enamorando, el novio que está girando alrededor de la novia para decirle te amo, para decirle te conquisto, para decirle eres mía, iglesia, y yo soy tuyo, para poder vestirle y para poder, y calla de amor, porque llega un momento en que el verbo no tiene palabras para expresarse, no sé cómo, pero es glorioso y es tremendo porque el Señor viene y el amado, ¿cómo viene el novio? Con las manos llenas para que la iglesia cumpla su propósito. Estaba yo soltando esta palabra, este nueva temporada, esta iglesia entendida, entrenada, enfocada, apasionada de este siglo. Estaba yo predicando de este tiempo de expansión y de cambios cuando el Señor, lo voy a hablar de la manera profética en que lo recibí. Cuando me piden orar por X en un lugar era un ayuno y oración,
estaba cerrando el día de ayuno y oración. Y de repente me piden orar por un pastor que estaba ahí, había otros pastores, pero por este pastor de provincia. Yo le conozco de hola, mucho gusto. eh, Él me dice que yo he orado por él y yo lo creo, pero no es que haya una relación que yo conozca su ministerio o algo así. Y de repente yo al empezar a orar, literalmente veo al hombre que empieza a, como con muchos niños alrededor, con jóvenes preadolescentes alrededor, bien humildes, bien humildes. Él está en la costa. Y de repente veo la silueta de Jesús que extiende sus manos y esas manos estaban llenas de recursos. Yo nunca antes había visto una visión con recursos como los vi esa tarde. Y yo veía los recursos y el Señor me susurraba, hay recursos para Él, por cuanto está trabajando en mi generación venidera. Hay recursos para él. Entonces yo le empecé a decir que había recursos y en ese momento veo que este hombre en la visión tomaba los recursos y empezaba a construir literalmente un arca. Era un arca de madera a estilo como lo describe la Biblia, ¿no? Grandotota. Y yo veía a él con escaleras de ahí, y entre más venía y tomaba los recursos para construir el arca, más se multiplicaban los recursos. Era como que tomaba los recursos, se construía el arca y los recursos estaban igual. Y volví a tomar y los recursos seguían igual. Y él seguía construyendo el arca. Y Dios me decía, los ministerios intergeneracionales deben meter a los niños, deben meter a los adolescentes, deben meter a la juventud al arca. Yo soy el arca. Mi presencia es el arca. Yo soy la seguridad. La única manera que no vuelvan atrás es que palpen mi presencia, es que se inunden en mi presencia, es que ustedes les lleven y les enseñen a vivir en mi presencia. Y era tan glorioso, y yo veía cómo entraban los guaguitos. O sea, era una cosa loquísima lo que estaba viendo. Yo lo iba describiendo, este hombre estaba que lloraba de loco. Ahí me entero que él trabaja en eso y que él tenía proyectos y le faltaban recursos. Yo ahí, hasta ahí no sabía, después me enteré. Al ver la persona donde estaba, que trabajaba hace mucho tiempo con niños, y lo dejó por abrir, por muchas cosas. El Señor me dice, dile que vuelva. Entonces yo le digo a esta persona, tienes que volver, también es para ti. Veo a Jesús en dirección a ella, dando los recursos. La veo a ella con su equipo literalmente de hormiguitas, porque como si fueran chiquitos, les veo construyendo el arca, la misma palabra, los mismos recursos. Entonces el Señor se gira hacia mí, me da la palabra personal a mí, Claudia. Obviamente me quita el micrófono, eso es, cierro paréntesis, fue algo entre Dios y yo, entre Dios y mi linaje, y estaba yo llore y llore, les dije, denme tiempo, y en eso eh, el Señor me dan una palabra a mí, paso esa parte, y de repente estoy yo en el piso, Dios me es testigo, que hubiera anhelado con toda el alma que se hiciera un hueco en esa iglesia. Quería desaparecer del mapa, era tan fuerte la palabra que solo quería vivir humillada, que quería esconderme y quedarme ahí, escondida en su presencia, escondida, pegada ahí. Y yo solo estaba llorando. Fue una presencia de Dios que yo veía la columna de fuego en ese altar totalmente encendida. Era un fuego que subía y bajaba. Como yo no sé cómo, pero era un fuego que subía y bajaba. No era una columna encendida como fogata enorme, era un fuego que subía y bajaba, que subía y bajaba. Y yo interpreto, era nuestro clamor, adoración, y bajaba la gloria de Dios. Pero bueno, y yo estaba ahí en el piso y como pude, Dios me dice, falta. Y yo, oh Dios, me paré del piso y ya habían hecho a pasar, eran los pastores y líderes de ese lugar. En eso tomo el micrófono y Dios me dio condiciones. Y dijo que los recursos para los ministerios que trabajamos intergeneracionalmente, que hemos entendido el corazón de Dios, pasar la posta, que hemos entendido que lo que tenemos es un tesoro y somos responsables de nuestra generación. Yo soy responsable de la generación del siglo XXI, pero también soy responsable de la generación venidera.
Soy responsable de unir ambas generaciones. Se levanta el tiempo de los Caleb y Josué, que unen las generaciones. Se levanta el tiempo de Elías y Eliseo, que unen las generaciones. Se levanta el tiempo de un Pablo con Timoteo. Se levanta el tiempo de levantar el tabernáculo de David entre generaciones. Una grandeza del tabernáculo de David, entre otras, es que unió familias. Dice la palabra que cuando traían el arca eran las familias alabando. Dice un salmo, vengan familias y alabemos. Dice un salmo, vengan hijos, vengan hijos, vengan hijos. El temor a Jehová enseñaré. Siempre ha sido familias. El tabernáculo de David me habla del pueblo, no me habla del sacerdocio en el sentido ministros. Me habla del sacerdocio en el sentido iglesia. Lo que ahora somos tú y yo, real sacerdocio, nación santa. Y Dios me decía, vienen recursos, Clau, y en esos recursos no habrá límites, siempre y cuando se cumpla. Y me dio 3 condiciones, que yo soltaba en ese momento. Las 3 condiciones fueron, la primera era dar cuentas, primero a Dios. Dar cuentas hasta del último centavo que Dios entregara para el ministerio. Si dijiste que se va a usar para traerles lentes, estos son lentes para los niños, los guaguas o los viejitos o lo que Dios te mueva, no toques más que para lentes. Y si queda, avisa y fluye dando, ¿sabes? O avisa, el resto se usó para los útiles escolares. O sea, no que lo que se pide para las generaciones se use para las generaciones. Número 2, y este fue glorioso, sin deudas. Y si hay deudas que alguien tenga, venga y renegóciela y pague la deuda. Porque Dios te va a proveer no para avergonzar su nombre, sino para que pagues las deudas y sanes tus finanzas. Es que es por el ministerio, Dios no llega tarde, fluirán los recursos. Nosotros como testimonio abrimos Cristo para las Naciones, obviamente como todos los ministerios, la computadora era la de la casa, todo era de nuestra casa, de lo que era de nuestros hijos. Ellos crecieron, ellos pudieron cambiar a cosas más modernas que requerían sus estudios y nosotros metíamos todo al instituto, todo, los pupitres incluso de los que conocieron el instituto eran diseñados de una manera en que usábamos cosas y, y los fuimos haciendo poquito a poquito. Teníamos X alumnos, iban creciendo, más alumnos y así fueron creciendo, pero sin deuda. Dios nos es testigo que nos concedió todo el tiempo que fue presencial en instituto sin deuda. Y aunque los alumnos no pagaban muchas veces por la situación económica, porque se quedaban sin trabajo, los desafiábamos a que siguieran y becábamos a full, fue siempre con manos limpias, sin deuda, sin deuda. Ese es principio de vida, pero Dios me lo recordó, sin deudas. Y el tercer principio es extremadamente bello, bello. No te esperes a terminar el arca, no te esperes a equipar el arca. De lo que tienes empieza a fluir dando a otros. Porque lo que activa la prosperidad de Dios no es con lo que te quedas, sino con lo que das. Con la humildad que recibes y te gusta recibir algo hermoso. O sea, te gusta recibir no solo cosas en buen estado, sino excelentes. Qué lindo darle a nuestros niños un cargamento de cosas nuevas, de cosas especiales para ellos. De la misma manera, fluye en dar lo mejor a otros. Qué hermoso que la mejor semilla, separamos para Dios y para dar a otros. Y yo puedo decir gloria, gloria a Dios. Y Dios la está activando, Dios la está activando. Ayer hablé con unos chicos que Dios me habló que ellos son parte de esta palabra, son el ministerio que trabaja en las calles, parte de lo que hace uno de mis hijos en las calles, salen a evangelizar a los niños, salen a evangelizar a los chavos, salen a evangelizar a los
Mi hijo dijo de niño, yo sé, yo voy a ir a donde nadie quiera ir. No tenía idea de lo que hablaba. A los 13 años se empezó a involucrar, yendo a compartir a las calles. A los 16 ya cantaba en las calles y ahí nació. Y su pasión es estar ama ir a las iglesias, ama ir a los campamentos cristianos, pero cuando va a la cárcel, cuando va a las calles a evangelizar. Hace poco que estuvo en uno en las calles, estuvimos aquí, pudimos ir, y ese chico se transforma en las calles. Se transforma con los chimuelitos, se transforma con esos jóvenes escurridos de tanta droga, flacos, consumidos, y poder compartir. Se transforma con esas obras de teatro que organizan. Se transforman y se transforman en, yo no sé la palabra, pero la que me viene es, se transforman en dar la redención. Se transforman en los Noés que les dice vengan al arca, y lo lindo es que van porque fundan células, fundan iglesias. Y yo ayer les daba esta palabra, vienen los recursos, pero estas son las condiciones. Para los ministerios que hemos volteado a trabajar, que hemos entendido que somos una generación Josué y Caleb, en donde nosotros veremos la gloria de Dios, pero también la generación venidera. Que hemos, como decía el pastor Héctor, los últimos años, yo le calculo que los últimos del 2019 yo escuché una palabra profética para México, de un hombre de Dios que amo entrañablemente, y ya partió, un hombre mayor, ya partió al Señor. Y él hablaba de ver una como cisterna gigante, grande, grande. Y esa cisterna gigante la llenaba, era como que el Espíritu venía y la llenaba de ríos de agua viva, la llenaba de un agua resplandeciente, plateada, gloriosa, una cosa gloriosa que este hombre describía, pero la llenaba y nunca se llenaba. O sea, no sé si me explico. La llenaba, pero nunca alcanzaba a llegar al límite de lo alto. La seguía llenando y no. Y entonces, al ver hacia abajo, la caja estaba con grietas. Y el Espíritu decía, esa es mi iglesia, que me vacío en ella, pero nada retiene, porque hay grietas. Y yo creo que todo lo que Dios permitió, esto se dio exactamente en enero del 2019, no es cierto, en enero del 2020, empezando para marzo la pandemia. Creo que Dios nos metió y nos encerró para cerrar grietas, para ajustar las grietas de nuestro hogar, las grietas de nuestra vida personal, las grietas de mi casa, las grietas de mis hijos. Y entonces sí poder decirle, derrámate, Dios. Hermanos, viene el tiempo donde la red, eso es hermoso, lo que va a cosechar esta red. Imagínate a Jesús lanzando la red. Y el Señor me decía, bueno, ¿quién sobresale en una red? Nadie. Y el Señor me mostraba, ustedes son la red. La iglesia es la red. Los líderes y pastores son la red, trabajando unidos para sostener la gran cosecha. Viene el tiempo de una gran cosecha y lo único que sostendrá el avivamiento que ya nació, que en el Espíritu lo estamos saboreando, es una iglesia entendida, entrenada, enfocada y apasionada, que se ha metido, ha escuchado la voz, Él viene, ha escuchado el canto y ha respondido a ese canto de amor. Ha salido de su escondite para el tiempo de amores. Y sin darnos cuenta, no nos dimos cuenta, ese tiempo de amores traía los recursos para el sueño de Dios. Vamos a terminar orando. Vamos a terminar. Y si tú crees la palabra,
extiende tus manos como una señal profética de recibir los recursos, pero en esos recursos está la semilla, las semillas de avivamiento. Nos volvemos sembradores de avivamiento. Que Dios gire nuestro corazón a ser un corazón de avivamiento. Padre Santo, conforme la instrucción del 20 de enero, que fue gloriosa tu visitación, que era un tiempo de amores, que en septiembre declaraste cambio de temporada, iglesia, tiempo de fruto, tiempo de cosecha, pero imposible si es un tiempo en donde no se dan los amores. Que podamos entender que en la intimidad con el amado nace la sobrenatural. Señor, yo en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que se da luz el avivamiento de los ministerios, los sueños de estos hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos hemos dicho, necesitamos los recursos para agrandar esto? Necesitamos para esto, necesitamos pupitres para los niños, necesitamos ropa para los chicos, necesitamos el meterlos a que tengan un entrenamiento, necesitamos máquinas para un oficio. ¿Cuántas cosas que hemos clamado para bendecir a nuestros hijos? Porque esos niños y esos guaguas se han convertido en hijos, porque esos estudiantes se han convertido en hijos. Y Padre Santo, hoy danos la visión de extender las tiendas, danos la visión de extender nuestras tiendas y de poder construir, Padre, un arca, espiritualmente hablando, que nuestros ministerios, nuestras casas físicas y nuestras casas espirituales se conviertan en un arca donde metamos las nuevas generaciones, que enamoremos, Señor. La fe no se hereda, se modela. Que no demos religiosidad, que entreguemos tu presencia, que cautive tu presencia, que les presentemos tu presencia, que los incluyamos, que los sumerjamos a lo profundo. Ríos. Señor, los ministerios, que tengamos un sello, una marca sobre lo que somos y hacemos, y que sea tu presencia. Señor, que como un día dijo mi guagua, ¿quién es este hombre que quema mi corazón al oírlo? Que así se convierta, que la gente, Señor, pueda decir, ¿qué está sucediendo que quema mi corazón? Y que podamos decir, es la presencia del Padre Eterno, es la presencia de Abba conquistando, es la voz y el canto del amado atrayendo a la novia. Y en medio del tiempo de cosecha se anuncia la prosperidad para retener el fruto. En medio del tiempo de cosecha se anuncia la prosperidad para levantar los graneros. En medio del tiempo de la cosecha se anuncia lo que hizo Pedro, gritar a otros, ayúdenme con la cosecha. Se anuncian los ministerios trabajando en red para poder levantar el fruto y que ninguno se pierda. Iglesia, este es el tiempo donde el Padre te dice, levántate y resplandece, porque todo lo que Dios te ha armado ha venido a ser, levántate y resplandece para que las naciones caminen a tu luz. Levántate y resplandece con la gloriosa presencia de Dios para que sean activados los milagros que ya están en tus manos. Levántate porque lo que estoy viendo que Dios está poniendo en tus manos son semillas. Semillas que tienen nombres de milagros, son semillas que tienen nombres de multiplicación, son semillas que tienen nombres
Yo no sé si alguien tenga en su ministerio gente que ha tenido en las piernas parálisis y que se levantan. Son semillas de diagnósticos que se han dado terminales y hoy el Señor habla vida, revirtiendo diagnósticos terminales en vida, en vida. Nadie, ninguna de nuestras vidas será tocada, ninguna mientras caminemos en el propósito eterno cumpliremos el propósito eterno y nuestras vidas y las generaciones no serán tocadas. Es un vallado. El arca era protección, el arca era su presencia, el arca era provisión, el arca era que, ¿cómo puedo decir? Sobreviviremos, nos mantendremos, no se extinguirá el fuego. El arca era prevalecer. Y hoy, cada uno, hay una trascendencia en lo que haces, porque Dios declara que el fruto que estás cosechando prevalecerá y que los recursos, como le fueron dados a Noé, se multiplicarán y que la venida está cerca. ¿Qué tan cerca? Solo Dios sabe, pero tú levántate y predica. Levantémonos a sembrar las semillas que hoy nos han sido entregadas. La semilla cumple su propósito al darse, no al recibirse. Da vida cuando se siembra, no cuando se retiene. Padre, bendigo esta casa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo cabezas de ministerios, bendigo sueños que estaban, algunos de ustedes han tenido sueños que durmieron por falta de recursos, los olvidaron. Hoy me dice el Señor, activo los sueños que has tenido. Hay niños que están teniendo sueños, escúchenlos, porque Dios estará hablando a través de niños. Veo niños que han tenido sueños, estar hablando. Hay sueños que tienen adolescentes, si son de conquistar el reino. Veo que los visten como armadura, veo que los visten, que los embisten de poder, eso se llama ungirlos. Veo que están siendo apartados, veo que bonito, que los grupos de alabanza se convierten en niños y adultos. Veo que la ofrenda, lo acabo de ver en una iglesia, la recogen adultos y niños. Veo que estábamos enamorando a los niños, los estamos enamorando del amado y veo que el Señor dice, enséñame tus manos y dime que hay santidad. Enséñame tus manos, enséñamelas y dime que son manos santas. Y si hay algo de que avergonzarte ante mí, decláralo ante mí, no ante yo, Claudia, ante Dios. Y deja que mi sangre limpie tus manos. No hay cuenta pendiente. Deja que mi sangre preciosa limpie tus manos, porque necesito que quien atienda a mis pequeños tenga manos limpias, tenga un pensamiento limpio, tenga una conciencia limpia. No puede cohabitar la maldad ante la santidad que estoy derramando. Sean santos, diferentes, consagrados, porque tocarán lo santo de mi reino, que es la generación inocente. Manténganlos en esa santidad. Levanta tus manos para decirme, sí, amado, amado de mi alma, aquí están mis manos. Y si hay algo que te avergüenza, Dios, aún si esa religiosidad, precioso Dios, si hay orgullo espiritual,
Si hay apariencia de piedad, por favor, quémalo. Pero hoy me humillo, nos humillamos ante ti. Señor, limpia mis manos, es decir, limpia mi actuar. Limpia mis pies, es decir, limpia mis pasos. Limpia mi corazón. Hoy desato el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida y en la mía. Este es el nuevo pacto. Escribo mi ley en tu mente y la sello en tu corazón. La grabo como tatuaje en tu corazón para que los motivos más profundos sea el amor a mis niños, a mis jóvenes que desfallecen por padres, a las señoritas que desfallecen por el amor puro. Exijo santidad en el ministerio más santo, dejar la posta, entregarla y entrenarlos en mi presencia. Santidad, santidad en el altar, santidad en tu vida, santidad en tu casa, santidad en mi arca. Sí, Dios, santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santifícanos en tu verdad. Santifícanos por la revelación de tu presencia. Santifícanos desde adentro, desde adentro. Quémanos si en mi corazón todavía queda grieta. Séllalo. Santifica a mis hijos. Si hay pecado en nuestros hijos, sácalo a la luz para que se arrepientan. Santifica en nuestros equipos. Si hay pecado en cualquiera de nuestro equipo, sácalo a la luz para que se arrepienta. Si hay pecado en mí, avergüénzame, pero trae redención. Trae redención. Santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te adoramos. Bendigo estas casas. Sea activada la palabra profética y sea activado el aceite de tu vasija que llenará otras vasijas vacías. Todavía estamos en el tiempo de ser vírgenes llenando las vasijas de otras vírgenes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios. Febrero recién. El Señor me habló, ya se acabó la guerra contra Leviatán. Ya el soberbio no vuelve a gobernar. Debes empezar a clamar contra Mamón. Ese es el enemigo de la temporada, Mamón. Amor. Y entonces lo traigo a la luz porque estamos hablando de vivir en integridad en todo, pero esta parte es clave, hermanos, en el ministerio. Para que el Señor suelte los recursos, no es tal como dijo Marta Claudia, nuestras manos deben estar limpias. Y lo que yo percibo es que vienen engaños muy sutiles, las zorras pequeñas de las cuales estamos hablando, son engaños muy sutiles porque hay grietas que no han sido todavía trabajadas y selladas. Cuidémonos de Mamón, entendiendo Mamón como tan fuerte que el Señor dice o amas al uno o amas al otro, o me amas a mí o amas a Mamón.
Y Mamón, el rey o el que gobierna las riquezas injustas. Por favor, no olviden eso. Todo lo que tiene que ver con recursos injustos o la injusta manera de manejar los recursos que Dios ha soltado, tiene que ver con Mamón. Yo estoy batallando por esto en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno. Estoy orando que esta gente que está ahora no se corrompa. Imagínense cómo debemos mantenernos como iglesia. Yo también. Uh-huh. Si requerimos esto de los que nos gobiernan, imagínense lo que requiere de Dios de nosotros, que somos aquellos a quienes Él ha dado el gobierno real y espiritual de esta tierra en la que Él nos ha puesto. Así que solo eso, hermanos, es el enemigo del momento, según lo que Dios me ha mostrado, contra el cual debemos no solo enfrentar, sino resistir, porque sus tentaciones son fuertes. Eso nada más, un abrazo.